el mensaje de hoy le he puesto por título: ¿qué hacemos mientras esperamos? Y quiero llevarte al libro de Hechos, en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, si tú lees los primeros versículos, que estaba Jesús en el Monte de los Olivos con sus discípulos y estaba en el último momento que iba a pasar con ellos. Y la palabra del Señor dice que cuando estaban reunidos en ese lugar, en el verso 6, te lo voy a leer, ahí solamente va a aparecer un versículo en la pantalla, pero dice la Biblia que le estaban preguntando acerca de cuándo va a restaurar el reino a Israel. Y fíjate lo que le contesta el Señor. Jesús les contestó, si tú tienes tu Biblia o estás anotando, verso 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El verso 8, recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Recuerdan que en ese momento todavía el Espíritu Santo no había venido, no se había manifestado sobre los discípulos. Y sigue diciendo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Verso 9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Dice la Biblia que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Verso 10, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Estos hombres les dijeron algo que ahora sostiene nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro deseo. Dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal y como lo han visto ir ¿a dónde? Al cielo. Entonces nosotros estamos esperando el cumplimiento de esta palabra, y este es uno de los muchos pasajes que tú vas a encontrar que nos hablan y que nos dan seguridad acerca de que Cristo va a volver, de que estamos esperando como iglesia su venida. Y de este pasaje quiero resaltar algo que el Señor hablaba a mi corazón, y son tres cosas. Lo primero es que el Señor no nos dejó solos. Porque el título de este mensaje es ¿qué hacemos mientras esperamos? Y lo primero que tú tienes que saber, mientras como iglesia esperamos que Cristo vuelva por cada uno de nosotros, tienes que saber que Él no nos dejó solos. Él dejó al Espíritu Santo para ayudarnos en esa tarea de esperar. Pero además no nos dejó ociosos, porque les dio una orden. Les dijo que iban a ser testigos, que iban a predicar el evangelio en todos lugares donde estuvieran. Iglesia, Cristo no nos dejó ociosos en esta tierra, no nos dejó sin hacer nada, no nos dejó para que nos sentáramos y esperando a ver cuándo regresa Jesús. Y cuando hablamos de predicar el evangelio, casi siempre pensamos en personas que se paran frente a una plataforma y hablan la palabra. Y la verdad es que todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado una plataforma en donde podemos predicar el mensaje. Y esa plataforma es tu casa. Esa plataforma es tu escuela. Esa plataforma es tu trabajo. Es la calle, es ahí donde te sientas con tus vecinos, es cuando te subes al transporte público. Ahí el Señor te está dando una oportunidad para predicar el evangelio. Porque el Señor no nos ha dejado ociosos. Dile al que está a tu lado, el Señor no nos dejó para estar ociosos. Pero además el Señor no nos dejó sin propósito. Porque cuando tú y yo tomamos esa posición de ser hijos de Dios que hablan la palabra, nos da propósito en esta tierra. Nos hace saber que no solamente nacimos y vamos a morir algún día y eso se va a acabar, sino que podemos nosotros ser usados en el propósito de Dios, no en el nuestro. Porque nunca se ha tratado del ser humano y nunca se trata de nosotros, sino se trata del propósito de Cristo
para las personas, que es salvarlas, que es redimirlas, que es rescatarlas. El Señor nos dejó con el Espíritu Santo, el Señor nos dejó un encargo, pero también el Señor nos da propósito. Cuando tú y yo hacemos esa labor de hablar la palabra, de vivir nuestra vida cristiana correctamente, estamos viviendo con propósito. No estamos solamente viviendo por vivir, no estamos solamente dejando que nuestros días pasen, sino que estamos trayendo un bien. Estamos caminando en ese propósito por el cual Dios dejó a la iglesia. Dice Mateo 25:1. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de esta parábola de las jóvenes, de las 10 jóvenes. Y me gusta cómo empieza esta parábola. En el verso 1 dice: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante, y empieza a narrar esta historia. El Espíritu Santo está diciendo: ojo ahí, porque con lo que yo voy a dejar escrito, ahí hay verdades que se están viviendo en el cielo, pero son verdades que también se tienen que vivir aquí en la tierra. Por eso el Espíritu Santo dice: el reino de los cielos es semejante. Y esta parábola de estas 10 jóvenes nos hablan de 2 grupos de personas. Cómo estaba su condición y cómo estaba su actitud respecto al regreso del novio, respecto al regreso de Cristo. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo hasta este momento. Hay 2 condiciones del corazón, hay 2 actitudes del corazón de las personas respecto a cuando oyen que Cristo va a venir. Y la Biblia dice que un grupo de ellas eran jóvenes imprudentes. Y el otro grupo, ¿cómo eran? Eran jóvenes prudentes. La imprudencia, fíjate lo que me encontré. La imprudencia se asocia a la irreflexión, a la precipitación, a la falta de cuidado, a la falta de planeación. Habla de un carácter arrebatado. Habla de un carácter inmaduro. ¿Quieres conocer si una persona es inmadura? Es una persona que no planea, que no reflexiona. Y no tiene nada que ver con la edad. Aquí la Biblia dice que eran jóvenes, pero no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el corazón. Es una persona que no tiene cuidado en las cosas que hace. Es una persona que se precipita a tomar decisiones. Estas jóvenes imprudentes tomaron la decisión que iban a esperar al novio, pero ni siquiera revisaron sus lámparas. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez has andado en camino y dices: wow, creo que solo traigo las reservas, y te empieza ahí a sonar alguna alerta, y empiezas a buscar por todos lados alguna gasolinera, porque sabes que no vas a llegar a tu destino si no haces eso. Porque no planeaste, porque te precipitaste, porque saliste sin haber planeado, sin haber tenido un cuidado. Y no vas a llegar a tu destino. Y lo mismo les pasó a estas jóvenes que eran imprudentes. No llegaron a su destino, no cumplieron su propósito de acompañar al novio. Y la Biblia dice que hubo otro grupo, el grupo de las prudentes. Y fíjate lo que me encontré: la prudencia es sensatez, la prudencia es buen juicio, es cautela, es moderación, es templanza. Nuevamente está hablando de un carácter como el de Cristo. Tú puedes ver su caminar, el caminar de Cristo en todos los evangelios, y siempre fue un hombre templado. No era un hombre precipitado, no era alguien que decidía precipitadamente, que tenía buen juicio, que actuaba con cautela. Y lo vemos porque este carácter, tanto el prudente como el imprudente, se va a manifestar en acciones. Tú lo puedes reconocer, yo lo puedo reconocer en mi vida. De qué carácter tengo cuando yo veo mis acciones, cuando analizo las cosas que he decidido. Y me encanta porque la Biblia da detalles. Dice que las prudentes no solo tenían sus lámparas llenas, sino que además, dice, llevaban consigo frascos de aceite.
Ellos no sabían el momento en que el novio iba a regresar. Entonces, en su reflexión, en su cautela, en su planeación, dijeron: no sé cuánto vaya a tardar, no sé si lo que tengo aquí en mi recipiente me va a servir para esperar al novio. Pero pensaron: voy a llevar reserva. Porque así dice la Biblia, que llevaban frascos, además llevaban frascos de aceite. El Señor quiere encontrar en nosotros como iglesia que haya depósito del Espíritu Santo, que haya depósito de la palabra, que no nos falte para el camino que nos resta para andar cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Cristo regrese, que no nos haga falta ese aceite en nuestra vida. Que no seamos como esas imprudentes que dice la Biblia, que querían pedirle prestado a las otras, pero la Biblia dice que ellas aún en esa decisión fueron prudentes. Dijeron: no te podemos prestar porque no sea que te falte a ti y a mí y ninguno de los dos llegue a estar listos cuando venga el novio. Dice Mateo 25:10: y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Dice el verso 13: velen pues, no saben ni el día ni la hora. Me gusta mucho esta versión porque dice en el verso 10: las que estaban preparadas. Nos está hablando que para cuando nosotros nos encontremos con Cristo tiene que haber una preparación en nuestra vida. Quizás esto choca con nuestra mente, con nuestra cultura, que hacemos todo a la improvisación y que todo lo estamos haciendo a la mera hora y que quizás no somos personas que planeamos, pero la Biblia dice que las que estaban preparadas fueron las que entraron con Cristo a las bodas del Cordero. Fueron las que entraron a este banquete de bodas. Y la Biblia dice que en ese momento se cerró la puerta. Y cuando las otras quisieron entrar, ya no hubo una puerta que se pudiera abrir. Por eso está esta última recomendación: velen, porque no saben ni el día ni la hora. Aquellos que han tenido algún bebé, yo estuve ahora en cuando nació Isaías, cuando nació Lucas, y yo veía cómo las mamás, los papás de estos pequeños llevaban sus maletas. Eso significaba que días antes habían estado preguntando al pediatra o preguntando a alguien: ¿qué vamos a necesitar para cuando nuestro bebé nazca? No es como que a la mera hora, cuando quizás empezó alguna de ellas a sentir alguna molestia: ¿qué llevaremos? No, pues saca de ahí del closet lo que sea, no importa. No, yo veía como en ambas maletas, y yo soy alguien que observa mucho, vi cómo sacaban sus bolsitas Ziploc y estaban ahí súper guardados y dobladitos todas las cositas de los bebés. Y decía: bueno, aquí hubo una preparación, estaban esperando un acontecimiento importante, quizás estaban esperando el mejor momento de sus vidas como familia. Y lo planificaron y lo planearon, y estaba su corazón expectante para recibir a sus bebés. Iglesia, eso es lo mismo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Tenemos que planear nuestra vida cristiana. Tenemos que llenarnos de ese aceite. Tenemos que llenarnos de esa palabra. No sabemos cuánto tiempo más va a tardar Jesús, pero va a regresar, va a volver. Ese es un hecho, esa es su palabra. No es una película de ciencia ficción. Eso es algo que va a suceder. Yo no sé si alcance a ver ese momento, pero me estoy preparando para que sea que venga hoy o mañana o en 10 o en 100 años, mi lámpara esté llena. Que yo pueda tener frascos de reserva de ese aceite que me va a permitir despertar cuando escuche el sonido, cuando escuche esa trompeta, cuando escuche esa voz de que el maestro, de que el novio va a regresar por la iglesia. Velar significa ser centinela, estar en guardia, observar atentamente algo.
continuar trabajando después de la jornada y cuidar solícitamente algo. Ese debería ser el anhelo de nosotros. Te habla de una actitud consciente y constante en nuestra vida. La segunda venida de Cristo o la venida de Cristo o el rapto de Cristo no debería ser algo que solamente quedara en nuestro conocimiento o en la Biblia. Debería afectar nuestra manera de vivir. Debería hacernos conscientes que en cualquier momento Cristo puede llamar a su iglesia, y eso debería afectar mi manera en que vivo en mi casa, la manera en que me comporto con los demás, la manera en que edifico la iglesia, la manera en cómo es mi carácter con aquellos que no conocen la palabra del Señor. Debería afectar mi paternidad, debería afectar mi maternidad, debería afectar cómo soy como hijo, como hija. Tener presente todos los días de que Cristo va a venir debería afectar aún mis finanzas. Pero a veces, iglesia, estamos tan encariñados con este mundo y estamos tan a gusto aquí que planeamos vivir aquí siempre. Yo no sé si te ha pasado que haces planes y dices, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? ¿Y qué voy a hacer después de que ya me jubile de la jubilación? Y está bien si eres una persona que planifica, pero no te acomodes a esta tierra, porque no te vas a quedar aquí. Este no es nuestro destino. Y a veces nos encariñamos tanto con las cosas o con personas, y nuestro corazón siempre está aquí y no está en el cielo. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Me gusta mucho esta parábola porque habla de ese siervo que dice la Biblia que su Señor se tenía que ir, pero su siervo sabía que iba a regresar. Y la Biblia está haciendo una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? El Señor está hablando de dos características de la persona, del siervo que está esperando la venida de su Señor. Dice la Biblia que es una persona fiel y es una persona prudente. Esta parábola nos habla de que el Señor nos ha puesto a cuidar su casa. Y cuando hablo de su casa, no hablo solamente de esta estructura, no hablo solamente de donde tú estás sentado. Hablo de su casa, hablo de las personas. Y a veces, iglesia, pensamos que esa es solamente la labor del pastor, cuidar de la iglesia. Y quiero decirte algo: esa no solamente es labor de los pastores, cuidar de la iglesia. Esa es una labor que Dios nos ha dejado a ti y a mí, de cuidar su casa, de cuidar la iglesia, entre tanto que el novio regresa. Pero más aún, Dios nos ha puesto a cuidar nuestra casa. Y no estoy hablando de tu casa con alberca y jardín y todo lo que Dios te ha dado. Estoy hablando de las personas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tu esposa, estoy hablando de tu esposo. Estoy hablando de que Dios te ha visto como una persona fiel y prudente y ha puesto aún bienes en tus manos. Y el Señor un día va a regresar y nos va a pedir cuentas, no solamente de personas, sino de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. El Señor ha puesto talentos, habilidades. El Señor te ha dado dones. Te los ha dado para que puedas edificar su iglesia mientras que Él regresa. Te los ha dado para que edifiques el cuerpo de Cristo. Porque ese era un siervo fiel y prudente
alguien que trajera comida, dice comida a tiempo. Y la comida no solamente habla de algo físico, habla de sustento, habla de un sustento espiritual, habla de un sustento emocional. Y sí, claro que también habla de un sustento físico. Y el Señor está diciéndonos, yo los veo fieles y los veo prudentes. Personas que pueden edificar, que pueden cuidar mi casa, que pueden cuidar lo que yo les he puesto mientras que yo regreso. Dice la Biblia en el verso 46. Porque algo que he encontrado en la Biblia es que el Señor, cuando nos da una asignación, también nos da una recompensa cuando hacemos lo que Él nos pide. Y ni siquiera hacemos las cosas por esa recompensa, pero el Señor lo hace porque el Señor es generoso. Dice la Biblia en el verso 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Sustentando a los suyos. Entonces la recompensa es que va a haber alegría y va a haber gozo cuando tú te encargas de hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer, de sustentar a la iglesia, de sustentar a tu casa, de sustentar a tus hijos, de sustentar a tu esposa. Tú eres un hombre y una mujer que va a experimentar alegría y dicha. Si tú andas algún tiempo con cara de limón, pregúntate si estás haciendo lo que el Señor te ha encomendado hacer. Porque una de las recompensas de hacer lo que Dios nos manda hacer es tener dicha en nuestro corazón. Y no significa que todo siempre vaya bien. Es que a usted no le pasa nada, por eso siempre anda contento. No. Significa que algo sobrenatural, una recompensa que viene de parte de Dios, tú la vas a poder disfrutar. Pero también dice la Biblia, verso 47, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, no solamente habrá dicha, sino que habrá una recompensa. Estuvimos cantando hace un rato, hay un canto que me gusta mucho, dice que cuando Él venga, Él traerá en sus manos recompensa. Y tú tienes que animarte. Si eres una persona que ha caminado desde niño, desde joven en el Señor, tienes que animarte con esta palabra, tienes que fortalecerte. El Señor ha visto todo lo que tú has hecho para la iglesia. El Señor ha visto todo lo que tú has hecho para tu casa, para tus hijos. El Señor ha visto que tú eres un hombre íntegro, que se ha guardado en sus caminos. El Señor ha visto que tú eres una mujer que ama al Señor, que honra su casa, que honra su familia. El Señor ha visto todo eso y Él va a traer la recompensa. Y eso tiene que animarnos a vivir en esta vida con rectitud, con integridad. No importa si los demás no lo están haciendo, no importa si eso no es lo que se está usando en este tiempo, pero yo decido esperar a Cristo y decido esperarlo con un carácter correcto, porque sé que cuando Él venga va a traer recompensa para mí. A lo mejor no la obtenga aquí en esta tierra, pero la voy a obtener de Cristo. Y eso para mí es lo más importante. Lo que el Señor va a traer a mi vida, lo que el Señor va a entregar a mi vida. Pero ¿cuál es la actitud de aquel que no está esperando y mucho menos anhelando la venida de Cristo? Dice el verso 48. Pero si aquel siervo es ¿cómo? Malo. Y dice en su corazón, mi Señor tardará. Verso 49, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. ¿Cuál es la actitud de ese siervo, de ese hombre, de esa mujer que no está esperando la venida de Cristo? Lo primero es que tiene un corazón malo, y ese corazón malo lo va a engañar. Porque dice la Biblia que lo primero que empieza a hacer es decir, mi Señor tardará. Hay un menosprecio a veces en el corazón de los cristianos de decir, ay, tanto he escuchado, creo que desde que nací me han dicho que el Señor va a venir. Y hay un menosprecio, a veces no lo decimos,
pero nuestras acciones lo están gritando. No me importa vivir la vida que estoy viviendo, no me importa, porque no estoy esperando que Cristo venga. No, en mí no hay ese anhelo, en mí no hay ese deseo, en mí no hay esa expectativa. Y entonces yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, porque mi corazón se ha endurecido, porque mi mente, mi corazón me ha engañado. Y dice la Biblia que dice en su corazón: mi Señor tardará. Empieza a golpear a sus consiervos. Yo sé que la iglesia no es perfecta, lo sé porque lo formamos personas imperfectas. Pero si yo encuentro a alguien en el medio que sea, en el medio digital, en personas que empiezan a lastimar la iglesia, yo no participo de esas conversaciones. Sea la iglesia que sea el pastor que sea, no participo de esas conversaciones. No abono esas conversaciones, porque a mí el Señor no me ha llamado a golpear a la iglesia. Si están haciendo algo incorrecto, esa iglesia, ese líder, ese pastor, esa persona, el Señor se va a encargar, pero yo no. Porque ese es el espíritu y el carácter de alguien que no está esperando a Cristo. Dice que empieza a golpear a sus consiervos, empieza a golpear a la iglesia de Cristo. Empieza a golpear lo que más Dios ama. Pero dice la Biblia que también come y bebe con los que se emborrachan. Está bien a gusto, adaptado a este mundo. Todo lo que es de moda lo abraza y lo practica. Todo lo que es novedad lo abraza y lo practica. Y lo toma como una realidad. Este hombre, en vez de estar alimentando a las personas o lo que Dios le puso para que lo cuidara, la Biblia dice que va, come, bebe con las personas que sus sentidos están extraviados. Si tú te encuentras así como muy acomodado, si no te sientes incomodado cuando la gente empieza a practicar cosas, sino que te alineas a ellos, quizás tu corazón no está esperando con pasión, con expectativa a que Cristo vuelva. Y también hay recompensa para este hombre. Dice la Biblia en Mateo 24, 51. Si los chicos de la alabanza van subiendo, por favor. Dice: lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y estos, iglesia, es la recompensa que nadie quiere. Por lo menos yo no. Y todos se me quedaron viendo así como, yo tampoco. Pero yo no puedo darte toda la palabra si solamente te hablo de una recompensa buena y no te hablo de que hay una recompensa para aquel siervo que es malo, para aquel siervo que no está esperando y que no está cuidando aquello que Dios le dio para que cuidara. La Biblia dice que cuando el Señor, su Señor venga, lo va a azotar. Y su lugar será con los hipócritas, con los que quizás dieron una apariencia, pero su corazón estaba muy alejado de la palabra o del Señor. Y cuando habla de crujir de dientes, habla de una expresión de dolor máximo, habla de angustia. Habla de dolor, habla de remordimiento, habla de un enojo profundo. Porque quizás en ese momento ese siervo se estará enfrentando a la realidad de su corazón. Nuestra oración en este tiempo que estaremos hablando acerca del Señor y de su venida es que tú puedas amar tanto, anhelar tanto la venida de Cristo en tu vida, que tu vida pueda traer cambios, que puedas tomar decisiones, que puedas tomar acciones, que puedas encaminar tus pasos a ser ese siervo fiel, prudente,
el cual dice en la Biblia que tuvo cuidado de lo que Dios puso en sus manos. Apocalipsis 2:20 dice la palabra del Señor: el que testifica de estas cosas dice, está hablando Jesús, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.